Vamos a sencillamente hacer, a fin de la grabación, poder hacer simplemente una mención del texto clave. Allí, versículo 10, capítulo 6, versículo 10, dice que cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros encomendamos a la guía de tu Espíritu la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Confiamos en el poder que el Espíritu tiene soberano para poder tratar con los corazones, hablar donde la voz humana no puede llegar, y eso es lo más íntimo del corazón. Y tú puedes hacer entender, no solo oír, sino entender la verdad. Y puedes confrontarnos a cada uno de nosotros con lo que es tu voluntad para que podamos poner nuestros corazones en orden delante de ti. Así que aquieta nuestra alma en este tiempo para oír en paz tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. 70 años. Qué rápido ha pasado. 70 años han pasado desde el capítulo 1 hasta este capítulo 6. ¿Sí? Este es el último capítulo histórico en el libro de Daniel. Después empiezan los capítulos proféticos, las revelaciones que él recibió del Señor, que están ahí señaladas en otro tiempo antes que el capítulo 6 le sucedió eso. Pero bueno, ahí viene la parte profética, que los que están esperando esa parte del libro de Daniel van a tener que tener paciencia, porque ya en junio empezamos la temática de familia, ¿sí? Y eso se va a extender por unos meses, porque junio, Día del Padre, agosto, Día del Niño, y octubre, Día de la Madre, son todos momentos que utilizamos para hablar acerca de la familia en nuestra iglesia. Septiembre es el mes de la Biblia, y vamos a estar hablando de la autoridad de la Escritura en ese mes. Así que vamos a esperar hasta noviembre para volver a Daniel en capítulo 7 y empezar a hablar de la profecía. Así que paciencia para esa parte en el libro de Daniel. Pero este es el último capítulo histórico en este libro. Sí, 70 años han pasado cuando Daniel, justamente de aquel capítulo 1, cuando Daniel tenía apenas 20 años y llegaba a Babilonia siendo cautivo. Sí, toda una vida ha transcurrido y muchas cosas han cambiado desde aquel momento hasta este capítulo 6, ¿sí? Muchas cosas cambiaron. Cambió el imperio, cambió la cultura, cambió el idioma, cambiaron muchas cosas. Muchos de sus amigos, de sus familiares que habían sido traídos con él, cautivos, ya no estaban, ya habían pasado a la presencia del Señor. Sus contemporáneos, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, ya no estaban tampoco. Muchas cosas habían cambiado. Su cuerpo había cambiado, ya no era el cuerpo de un jovencito, era el cuerpo de un hombre de 90 años. ¿Sí? Eso debemos tener presente cuando leemos este capítulo. No era un joven, era un hombre de unos 90 años, 85 dicen algunos, 90 según cuál cuenta se haga, a qué edad llegó a Babilonia, ¿no? Pero está alrededor de esa etapa, ¿sí? Muchas cosas han cambiado, pero no su corazón. No cambió su corazón. Daniel aún mantiene viva la convicción de darle a Dios el primer lugar en su vida, como sucedió en aquel capítulo 1, cierra su vida de esta manera, ¿sí? Aún mantiene la determinación que había tomado en su juventud de no contaminarse y mantenerse puro para la gloria de Dios. Y este capítulo refleja justamente esa realidad de una manera contundente, poniendo a prueba la fidelidad del profeta y colocando en alto una verdad que es la que transmite este capítulo. Un Dios digno de la más alta confianza. Esa es la verdad justamente que encontramos aquí. Pensaba en esto, en una figura que ya he usado en otros momentos. Ustedes conocen, la mayoría creo, capaz que alguno no, pero que tuvimos un tenista muy famoso en nuestra, aparte de Del Potro, tuvimos a David Nalbandián. Y era muy bueno en realidad, muy bueno en el tenis. Incluso Roger Federer dijo que él podía haber llegado a ser el número 1, pero no quiso. Él lo conocía. Y entrevistándolo a David Nalbandián una vez, le preguntaron por qué no llegó a ser número 1, llegó a ser número 3 del mundo.
Y él dijo, llegar a ser el número uno es una cosa muy, muy difícil. Requiere mucho, mucho sacrificio, mucho trabajo, y él no estaba dispuesto a eso, no le interesaba llegar al número uno. Pero dijo algo más él. Es muy difícil llegar a ser el número uno. Dice, pero más difícil es mantenerse siendo el número uno. Por eso Roger Federer es uno de los que sobresale en la historia, porque se mantuvo no sé cuánto, no tengo la cifra, un montón de años siendo el número uno en el tenis. Lo difícil es mantenerse, no solo llegar, sino mantenerse en ese lugar. Se suele decir cuando se habla acerca de la vida cristiana que no solamente hay que comenzar bien, sino terminar bien. Terminar bien. Y eso es lo que vemos acá. Un hombre que termina bien. No solo empezó bien su vida cristiana, su vida espiritual, su vida cristiana, lo podemos decir claramente, sino que también termina bien. Podríamos juntarlo y hacer un paralelo a esto con la vida del apóstol Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la batalla y ahora ya está todo hecho. Ahora me espera la corona de vida, la cual dará el Señor, el juez justo, a todos y los que aman su venida. Terminar bien. Tremendo, ¿no? Y así vemos esto en la vida de Daniel. Dios colocó a Daniel en una situación que superaba sus capacidades para poner a prueba su confianza, la cual, sí, esa confianza que él tenía en Dios se hizo evidente por medio de su fidelidad. Así que si hay confianza en Dios, habrá fidelidad. Y la medida de nuestra fidelidad a Dios está en directa proporción con nuestra medida de confianza en Dios. O sea, ¿cuánto confiamos? Si usted dice, ¿hay un medidor de la confianza en Dios? ¿Sí? Bueno, sí, se llama fidelidad. Cuán fieles somos a Dios demuestra cuánto confiamos en Él. Hay una directa relación entre una cosa y la otra y lo vemos de una manera muy clara en este evento, en esta situación que experimentó Daniel. ¿Sí? La fidelidad es uno de los mayores tributos que nosotros podemos ofrecerle a nuestro Dios. Lo vamos a ver claramente en este relato. La fidelidad, para que se muestre como tal, necesita ser probada. Necesita ser probada. Para que se vea si realmente uno es fiel a Dios, necesitamos atravesar dificultades y pruebas. Esa es una de las razones en realidad por qué los creyentes todo el tiempo y hasta el día que pasemos a la presencia del Señor, estaremos atravesando situaciones complejas, difíciles, de aflicción, depresión. Será siempre así. Incluso ustedes dirán algunos que los ven felices, que los ven tranquilos, ese creyente no debe tener ningún problema. No, muy probablemente lo que ha aprendido es a saber cómo vivir en medio de los problemas con paz y con gozo. Quizá esa es la diferencia y no es que no tenga problemas. Sencillamente eso. Pensamos que la felicidad viene cuando no tenemos problemas, pero en realidad hay creyentes como Pablo, que aún estando en la cárcel más húmeda, en el lugar más oscuro, él puede decir, me gozo y me regocijo con todos vosotros, escribiendo la carta a los filipenses. No tenía problemas, no, aprendió cómo gozarse en medio de las situaciones difíciles. La fidelidad que nace de la confianza en Dios resiste la prueba. Esta es la verdad, o ahí sintetizamos la verdad que expresa este relato de la vida de Daniel. La fidelidad que nace de la confianza en Dios resiste la prueba. Usted dirá, ¿cómo puedo resistir los momentos difíciles? Bueno, desarrolle confianza en Dios. Desarrolle confianza en Dios. ¿Cómo voy a desarrollar la confianza? Bueno, atravesando pruebas y pruebas y pruebas y cambiando mi mente en medio de la situación difícil, arraigando en mi corazón y en mi mente conceptos y principios acerca de Dios que me llevarán a mí a confiar plenamente en Él, resistiendo la prueba. ¿Sí? ¿Sí? En este relato vamos a ver en cada una de estas cosas desarrollada esta verdad. La fidelidad que nace de la confianza en Dios resiste la prueba. Ahora, note esto, que el relato comienza justamente hablando acerca del momento de la prueba. El momento de la prueba, versículo 1 hasta el versículo 3 que ya hemos leído nosotros. El momento, ¿cuándo llegó esta prueba en la vida de Daniel? Esta difícil prueba a su fidelidad. Es interesante que en el verso 3 dice que Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y noten cómo comienza versículo 4. Entonces. Y esa palabrita nos marca a nosotros el punto de inflexión.
Todo venía bien acá. Pero entonces, cuando el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, no sobre esos tres, sino sobre esos tres y sobre todo lo demás, segundo, después de este rey Darío, entonces sucedió la prueba. Pasó algo allí. Así que la prueba llega cuando estaba a punto de ser ascendido a un sitio de gran honor. Cuando estaba por recibir un gran honor en su vida, que podíamos decir así, como la coronación, hablando humanamente de toda una vida de fidelidad, sirviendo al imperio babilónico y ahora sirviendo al imperio medo-persa, ¿sí? Incluso habiendo servido a aquellos que fueron sus propios, sus victimarios, se dice así, ¿verdad? Aquellos que los sacaron cautivos, los sacó cautivos de Babilonia, les sirvió con todo el corazón y con todo amor. Y podríamos decir que esto es una manera de coronar toda esa fidelidad, ¿no? Así que llega en el momento cuando está a punto de ser ascendido a un sitio de gran honor. Yo no creo, en verdad, que Daniel estuviese esperando o buscando dicho ascenso. Sencillamente no creo eso. Creo que él servía fielmente porque en verdad sabía que era lo que debía hacer. Pero fue la manera en que se conducía en los asuntos del gobierno lo que inspiró gran confianza en Darío. Dijo, este muchacho de 90 años, este muchacho hay que ponerlo por sobre todos. Este tiene que estar, este inspira tanta confianza que yo le puedo dejar el reino en sus manos. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Qué mejor manera de coronar una vida, toda una vida de servicio en su posición de Estado, era un hombre de Estado, un estadista, y en el mejor momento de su trabajo, donde va a recibir un honor, llega una dura prueba. Llega una dura prueba. Así que no debe resultarnos extraño, repito, no debe resultarnos extraño, no se extrañe, como dice Pedro a los que escribe su carta, dice, no les parezca nada extraño que venga un fuego de prueba sobre ustedes. Todos los hermanos en todo el mundo están pasando esas circunstancias. No les resulte extraño, no nos resulte extraño que una prueba llegue en el mejor momento de su vida. Cuando usted dice, está todo bien ya, ¡pum! Al otro día y al momento viene una dura circunstancia. No le resulte raro que eso suceda. Le pasó a Daniel y le ha pasado a los hijos de Dios durante no una, sino varias ocasiones y momentos en sus vidas. No tenga eso como extraño. Suele suceder para mantener nuestros corazones alertas y atentos. Suele suceder para que no seamos tentados al orgullo y al egoísmo. Suele suceder para que no nos olvidemos de Dios. Suele suceder para que sepamos que nuestra fuente de satisfacción y plenitud es solo Dios. Incluso que hasta para Daniel quizá podía haber sido una tentación, diciendo, wow, ahora voy a estar arriba. Por fin se acuerdan de mí. Por fin voy a ser reconocido. Por fin voy a ser tenido en cuenta de la manera que debía haber sido tenido en cuenta. Y está muy bien. Por fin llegó ese momento. Y para que él no se olvide de Dios, a quien realmente estaba sirviendo, vino una dura prueba. Una dura prueba. Pero la prueba no llega solamente en el mejor momento de su vida en cuanto a recibir un honor, sino que la prueba llega en su vejez, a sus 90 años. Podríamos decir que llega en su momento de mayor debilidad. No es el jovencito de 20 con todo el vigor de la juventud, sino es un hombre ya de 90 años. No le queda mucho tiempo de vida a Daniel. Prometo buscar el momento en que él volvió. El registro bíblico dice que él volvió a Jerusalén, no pasó todavía, pero no le queda mucho tiempo a Daniel. Y en su momento de mayor debilidad, físicamente hablando, llega esta prueba. Quizá lo que sí es seguro es que esta prueba llega luego de haber transitado toda una vida de dificultades, presiones y grandes desafíos. Lo hemos visto, ¿no?, en el relato bíblico. Llega luego de haber tenido que servir durante 70 años a una familia complicada. Si usted piensa que su familia es complicada, Daniel fue puesto a servir a una familia complicadísima, ¿sí? Primero a un rey iracundo, que se enojaba y cortaba la cabeza del que se le ponía delante, Nabucodonosor. Él tuvo que servir a ese Nabucodonosor iracundo, que de repente fue a despertarlo el jefe de los eunucos y le dijo, mirá, el rey está enojado, a todos vamos, que hay que matarlos. ¿Por qué? No sé, un sueño que no lo entiende y nadie se lo puede revelar, mandó matar a todos, así que vamos para allá.
un rey iracundo. Le ha tocado en la familia tratar con alguien iracundo. Daniel tuvo que lidiar así con un rey casi 70 años. Gracias a Dios se convirtió al fin de ese tiempo. Y después de eso, tuvo que Daniel trabajar con el que le sucedió, con un rey libertino. Uno que en verdad era sensual y perverso. Si pensaba, bueno, ahora vendrá otro mejor, vino uno peor todavía. Uno que tuvo que darle un mensaje de juicio, diciendo, Dios te ha juzgado y no hay más remedio para ti. Tremendo. Seguramente había un gran desgaste físico y emocional. Hermanos, el trato con las personas produce un gran desgaste. No sé cuántos docentes tenemos aquí, pero hay varios aquí. Trabajar con personas produce un gran desgaste emocional y físico. Cuando los fariseos hablaron sobre Cristo, pensaron que tenía como 50 años, cuando recién tenía 32, 33 años. Porque la apariencia física de Cristo era como alguien mayor, debido al desgaste físico y emocional que provoca trabajar con las personas, lidiar con las personas. Así que hay detrás de este hombre de 90 años todo un trato con personas, con reyes difíciles, con personas complicadas, con personas difíciles de hacerles entender la verdad de Dios, difíciles para atender, pero él servía fielmente allí. No debemos dudar que había un gran desgaste físico y emocional, pero aún así Dios sigue trabajando en el alma de este hombre, trayendo pruebas. No debemos pensar que habrá algún momento en la vida en que las pruebas, dificultades y desafíos se acabarán. No se haga esa falsa ilusión. No se haga esa falsa ilusión. No va a llegar un momento en la vida que los problemas, las dificultades y las presiones van a cesar. No será así en esta vida. Recién será así cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces no se haga esa expectativa, sino hay que asumir una actitud diferente ante eso que es parte del obrar de Dios con los suyos. Va a traer problemas, desafíos y a veces serán más difíciles. ¿Se acuerdan cuando el profeta Jeremías, en el libro de Jeremías, dice que Jeremías no quería más predicar? Claro, ni su propia familia lo quería escuchar a Jeremías. Lo odiaban, querían matarlo. Y en un momento dice, no hablaré más, estoy cansado de tanto. Y Dios, que bueno, unas palmaditas en la espalda, no, le dijo, mirá, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo? Contenderás con los de a caballo. O sea, lo que te espera es una presión aún mayor que la que ahora estás soportando. Así que lo que yo estoy haciendo con esta presión es prepararte para que estés ágil, porque lo que se viene es peor. Eso es lo que le dijo Dios a Jeremías. Linda manera de alentarlo, ¿no? Y en realidad Dios quería formar un hombre, no un niño. Por eso le dice, no, vos no te das cuenta. Yo te estoy adiestrando porque lo que se viene es peor. Estoy pensando en vos para que puedas estar ágil para soportar lo que se viene, que es más fuerte todavía. Y queridos hermanos, no se extrañe que los problemas que vengan para adelante sean más difíciles y más complicados de lo que hasta ahora has sufrido. Es parte del obrar de Dios, trabajando en nuestras almas, formando a Cristo, ¿sí? Así que no es raro que haya llegado a sus 90 años, todavía no se jubiló, todavía no pasó a la eternidad, al júbilo, todavía no. Había una prueba más que atravesar. Ahora noten en segundo lugar que el relato sigue de esta manera, mostrando la naturaleza de la prueba a la que fue sometido Daniel. El versículo 5 dice así, que estos hombres que se habían confabulado contra él, dijo que no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Sí? Cuando hablo de la naturaleza de la prueba, ¿sí?, me refiero a la clase de prueba que le tocó atravesar a Daniel en este momento, o sea, el tipo de prueba que le tocó atravesar. Porque Santiago dice en su primer capítulo en la carta que los creyentes somos sometidos a prueba de diversos colores. Dice, no asuman con gozo cuando ustedes son sometidos a diversas pruebas. La palabra diversas ahí en Santiago es diversos colores, muchos colores. Pruebas diferentes, sí, que les toca atravesar a los creyentes. A veces las pruebas son físicas, una enfermedad, una limitación física, un desgaste físico. A veces son emocionales, presiones que nosotros atravesamos al tratar con las personas, al lidiar con nuestra familia, al lidiar con personas en el trabajo. Se producen presiones emocionales. A veces las pruebas serán económicas, a veces no tendremos todo el dinero que nosotros necesitamos o queremos tener.
A veces las pruebas serán frustraciones. Queremos avanzar en algo y el Señor frustra todos los caminos, los corta de aquí por allá. A veces serán decepciones. Personas en las que nosotros confiábamos nos han defraudado, nos han decepcionado. A veces serán pérdidas e incluso será la muerte misma, etcétera, etcétera. Pruebas de todos los colores. No debemos nosotros extrañarnos que Dios en un momento nos haga atravesar en una situación difícil económica y que después venga alguna situación sobre enfermedad, sobre pérdida, sobre defraudación. Será así. ¿Sí? En este caso, en el caso de Daniel, la prueba consistía en mantener fielmente, su hábito de oración ante la amenaza de perder la vida de una manera cruel. En eso consistía la prueba en este caso. Ese era el tipo de prueba. Mantener fielmente su hábito de oración ante la amenaza de perder la vida de una manera cruel. No parece una gran prueba, ¿verdad? Mantener el hábito de oración ante la amenaza de... Uno dice, bueno, no oro por estos 30 días y ya está, ¿qué vamos a hacer? Porque eran 30 días nada más. Por 30 días nadie puede orar, más que pedirte a ti, oh rey. Y cualquiera va a decir, no, y oro en silencio, cosa que no se den cuenta, si Dios escucha el pensamiento igual. Interesante, ¿no? Tantas maneras de ser librado de esto engañosamente. Los gobernadores y los sátrapas se llamaban así porque las ciudades se llamaban satrapías, y los que gobernaban las satrapías eran sátrapas. Los gobernadores llegaron a la conclusión de que Daniel nunca haría algo malo. Entonces sería muy difícil encontrar alguna falla para acusarlo. ¿Notaron? Buscaron algo. ¿Qué podemos hacer para acusar a este Daniel para que no lo suba sobre nosotros, que no sea primero, que le den este gran honor? Bueno, vamos a buscar una falla en su trabajo. No había nada. Prolijito el hombre. Nada. No se olvidaba una lapicera fuera del lugar. Todo hacía bien. Los papeles, todo que tenía que hacer el gobierno, todo bien, con el sello correspondiente, ordenadito, todo. No llegaba tarde. Nada. No podían acusarlo de que se quedaba dormido en el trabajo. Nada. No había ninguna falla. No había ninguna falta moral en su vida. Sabemos que Daniel no era perfecto, pero Daniel era fiel. Fiel. Hacía todo lo que debía hacer. Así que no había nada malo que encontrar en Daniel para acusarlo. Así que ellos decidieron inventar una ley que prohibía aquello que Daniel nunca dejaría de hacer. ¿Han notado eso? Ellos encontraron que acá sí podemos hacerle a Daniel pisar el palito. Hay algo que él nunca va a dejar de hacer. Hagamos una ley que prohíba eso que él nunca va a dejar de hacer. Eso fue lo que ellos idearon para hacerlo caer, inventar una ley, ¿no? En contra de eso bueno que él estaba haciendo, ¿sí? Así que ellos sabían que Daniel oraba 3 veces al día, 3 veces al día. Y era un hombre de Estado. Vaya, pregúntele a algún hombre de Estado todo lo que significa trabajar en un Estado. Daniel era un hombre de Estado, pero encontró espacio en su día para orar 3 veces. Y todos los días era esto. Era todos los días igual en la vida de Daniel. Era tan disciplinado y dedicado a la oración que vieron una oportunidad para acusarlo de manera perversa. Así que, queridos hermanos, cuando Satanás no logra encontrar una oportunidad para que el creyente haga lo malo, presionará para que deje de hacer lo bueno. Si tú te pones al día con el Señor y dices, no, Señor, gracias, vencí este pecado, vencí aquella falta, entonces Satanás va a encontrar la vuelta para que tú dejes de hacer lo bueno, dejes de congregarte, dejes de orar, dejes de leer la Biblia, pero va a buscar la manera de hacerte caer en esas cosas. Ya sea que peques contra el Señor de comisión o de omisión. Las dos cosas son malas, son igualmente malas. Y eso es lo que estaban buscando aquí, y Daniel lo sabía. Intentará poner complicaciones que afectarán tu rutina. Lo presionarán con imprevistos que tendrán la apariencia de urgencias, o intentará distraerlo con entretenimientos, como sucede hoy en día. En este caso, el grado de presión fue extrema. Al mantener su hábito de oración, Daniel se exponía a una muerte cruel. Acá no era dejar de orar y bueno, perdí el día y me sentí mal. Acá era oraba, mantenía ese hábito
y estaba condenado a una muerte cruel, ser despedazado por leones. Esto debe hacernos reflexionar, queridos hermanos, acerca de lo que significaba para Daniel su vida de oración. Era tan importante que estaba dispuesto a sufrir una muerte cruel antes que dejar de orar. Aquí es donde yo les ya comenté en la reunión de oración. Hay algo sobre la oración que todavía no conocemos, hermanos. Hay algo sobre la vida de oración que todavía nosotros no conocemos. Es un misterio para mí la oración. ¿Qué sabía Daniel sobre la oración que nosotros no sabemos? Daniel dijo, no, ni loco. ¿Cómo voy a dejar de orar? Que me maten primero, antes de dejar de orar. Tremendo. Por eso Daniel es mencionado como entre las 3 personas ilustres en el Antiguo Testamento. Daniel, Samuel y Moisés, si no me equivoco, ¿verdad? Porque Dios dice, si ellos orasen por esta nación, yo ni siquiera a ellos escucharé. Como diciendo, si ellos oran, estamos hablando de palabra mayor. Lo que llevó a Daniel a estar dispuesto a semejante sacrificio no era el ritual en sí, o sea, no era la oración en sí, sino lo que representaba esa oración. Lo creía vital para su relación con Dios. Mantener su comunión con Dios era tan importante que no permitiría que nadie, ni siquiera el monarca de un gran imperio, se lo impidiese. Y le animo a que usted no permita que nadie, a menos que sea porque la casa se está incendiando, cuando usted está teniendo su tiempo de oración, vaya y le golpee la puerta y diga, me alcanzás el jabón. No permita que nadie le interrumpa ese tiempo de oración. Si usted toma el tiempo de oración como lo que es, una comunión única con el Dios eterno, un privilegio único que tenemos los salvados, que tiene que ver con estar en una relación íntima con el Dios eterno. No es un ritual, hermanos. No es un trámite que hacemos en la oración. Vengo, Señor, ¿está la ventanilla abierta? 3 cosas preciso, que me bendigas hoy con el trabajo, bendecime hoy con la salud, y bueno, listo, trámite, nos vemos mañana. No es un trámite la oración. No es una ventanilla donde voy a buscar cosas de Dios y nos vemos hasta mañana. Mañana vengo con algunas cosas buenas más que hice a ver si consigo un poco más de bendiciones. Es comunión con el Dios eterno. Es una relación. Y Daniel no iba a permitir que nadie, ni el gran monarca de uno de los grandes imperios de la historia humana, se lo impidiese. Matame, dice. Matame antes de cortar mi comunión con mi Dios. No lo voy a permitir. Me tenéis que matar para que eso no suceda. Estoy dispuesto a morir antes que dejar mi comunión con Dios, siquiera un solo día. Pues Daniel podía estar atento ahí, como solemos hablar de la viveza criolla, ¿no? Si los veía por ahí por la ventana que se acercaban los sátrapas y los gobernadores, bueno, ahora me hago que tomo mate nada más y listo. Y cuando ellos se van, sigo orando. No hizo eso. Lo interesante del texto es que se fue a orar no como una manera de protesta contra la ley. Así que me dicen que no ore, a propósito voy a orar. Como algunos han intentado levantarse contra ciertas determinaciones de los gobiernos, ¿no? A propósito ahora se lo... No, Daniel no hizo eso a propósito, no estaba desafiando a nadie, no tenía una actitud desafiante, belicosa, no, de ninguna manera. Él hacía eso como solía hacerlo, diré. Eso era su costumbre y lo hacía todos los días. No que ahora, justo que ahora hago lo que nunca hago. No, hacía eso todos los días. Queridos hermanos, si los hábitos espirituales no tienen su enfoque correcto en la persona de Dios, difícilmente los consideraremos importantes y resultará muy fácil mantenerlos dentro de una rutina diaria. Sí, nuestra fidelidad en los hábitos espirituales son la evidencia de nuestra confianza en Dios. Porque ese es el punto acá en la historia. ¿Qué demostró? Que Daniel era fiel. Se mantuvo fiel orando como todos los días, 3 veces en el día, a su Dios. Ahora, eso no está marcando una regla. Él oraba 3 veces porque él quería orar 3 veces. Lo hacía todos los días. Usted puede orar 2, 1.
El asunto es que usted mantenga su comunión con el Señor. Pero lo interesante es en verdad que ese sencillo hábito de hoy ir a orar mostró cuán profunda confianza tenía este hombre en Dios. ¿Cuándo se demostró esa profunda confianza? Que no estaba dispuesto a dejarlo ni siquiera aunque le quiten la vida. Ahora, noten cómo sigue el relato. Por eso digo que los hábitos espirituales, reunirse, pierde sentido cuando nosotros sacamos a Dios de en medio. Es un ritual reunirse. Falto hoy, no falto mañana, no importa. Ahora, cuando tú lo consideras en relación a Dios, es otra cosa. Muy diferente, muy diferente. Orar, estar en la reunión de oración, o puedo orar en casa. Claro, si tú sacas a Dios de en medio, eso no tiene sentido. Ahora, cuando tú lo consideras en relación a Dios, o cambia completamente, completamente. Leer la Biblia, no, si yo puedo escuchar y con eso ya está. Ahora, cuando tú lo consideras eso sin Dios, tienes razón, es un libro más. Ahora, cuando tú lo consideras en relación a Dios, cambia completamente, completamente. Noten cómo sigue el relato. En tercer lugar, vemos la respuesta de Daniel ante la prueba en versículo 10. Él se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. En este sencillo acto, Daniel hizo una de las muestras más grandes de confianza en Dios. Interesante, ¿no? En ese sencillo acto hizo una de las muestras más grandes de confianza en Dios. ¿Por qué? Porque al orar bajo esta presión, él entregó su vida. O sea, él dijo, yo estoy dispuesto a morir por ti, Señor. ¿Cómo que no voy a dejar de tener comunión contigo? Dejó su vida en las manos de Dios. Decidió que Dios era más importante que su propia existencia a través de ese pequeño acto. ¿Cómo sabemos que Dios era más importante que su propia vida? Porque no tuvo duda en obedecer a Dios, aunque eso lo colocaba en un gran riesgo. Lo colocaba en riesgo de muerte. Nosotros no somos llamados a poner en riesgo nuestra vida por cualquier cosa, como hoy se ve mucho en los videitos de YouTube. Debemos preservarla para la gloria de Dios, pero cuando se trata de Dios y somos presionados para elegir, es allí donde la naturaleza de nuestra confianza en Dios queda de manifiesto. Nos cuidamos más a nosotros y estamos dispuestos a desobedecer a Dios por preservar nuestra propia vida, o estamos dispuestos a honrarle aunque nos cueste la vida y la salud. Dios no intentó, además voy a decir, hermanos, mucha gente está más dispuesta en perder su salud por el trabajo que por las cosas de Dios. Estamos dispuestos a faltar por una gripe a la iglesia, pero no por una gripe al trabajo. Dice, ¿cuál es mi Dios entonces? ¿Ha notado eso? Dios no intentó arreglar el asunto por su propia fuerza. Daniel no intentó arreglar el asunto por su propia fuerza. Estaba en una situación que excedía su capacidad y su potestad. Incluso cuando el rey intentó liberarlo, no hubo salida. Daniel fue llevado a una situación límite y su respuesta fue priorizar a Dios manteniendo su hábito de oración. Lo que hacemos, escuche esto, lo que hacemos en situaciones límites revela el grado de confianza que tenemos en Dios. En cuarto lugar, el relato sigue así de esta manera en la prueba de Daniel, ¿no? El cuidado de Dios en la prueba. Y esos versículos 12 al 24 que ya hemos leído nosotros. Y el relato es conocidísimo, ¿no? Daniel no fue librado de ser echado en el foso de los leones. Cuando no se lo pudo librar, al foso. No hubo otra, ¿sí? Muy parecido al capítulo 3 es este capítulo 6, porque una situación semejante, solo que con un horno de fuego, le pasó a sus 3 amigos. Hay una verdad muy paralela aquí, que no fueron librados los amigos de Daniel de ser echados en el horno. Y Daniel no fue librado de ser echado en el foso de los leones, pero sí fue cuidado en el foso. Así que Dios no siempre, subrayo, no siempre nos librará de la dificultad, pero podemos confiar en que siempre nos cuidará en la dificultad. ¿Sí? Eso es maravilloso, maravilloso. Esta misma situación observamos en el capítulo 3. Los amigos de Daniel no fueron librados de ser echados en el horno de fuego ardiendo, pero fueron librados de ser dañados por el fuego.
Daniel y sus amigos, los cuales eran piadosos en sentido sorprendente, no fueron librados de ser llevados cautivos y de vivir como cautivos toda su vida, pero sí fueron librados de ser contaminados por la idolatría y la inmoralidad de Babilonia. Siempre pensemos que estos hombres están en cautiverio, hermanos. Están presos en una nación. Claro, se mueven con libertad, pero están cautivos. Los sacaron de su tierra a la fuerza, encadenados. Toda su vida permanecieron así. Dios no los libró de ser cautivos, pero sí los cuidó de no caer en la inmoralidad y en la idolatría de Babilonia. Maravilloso Dios. No podemos prometer que tendremos inmunidad ante los problemas, pero sí podemos prometer a los creyentes que siempre serán cuidados en medio de las dificultades. Tenga cuidado con darle falsas promesas a la gente, ¿eh? Oh, no, si vos estás con Dios, no te va a pasar nada. No, cuidado. Y a veces estando justamente en la fe te pasan más cosas que no estando ahí. Porque estamos en un mundo que odia a Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tú estarás conmigo. David no dijo, nunca el Señor va a permitir que ande en valle de sombra y de muerte. No, aunque ande, porque voy a andar en valle de sombra y de muerte. A veces la muerte me sorprenderá a mi alrededor. Pero no temeré mal alguno. Qué confianza, ¿no? Qué confianza, porque tú estarás conmigo. El que escribía eso, está escribiendo eso siendo pastor de ovejas en medio del desierto, donde había leones y donde había lobos que atentaban contra el rebaño. Y David cuenta mismo cómo tuvo que liberar varias veces de la boca del león a sus ovejas. Y un león te puede matar, hermano, tranquilamente. Pero dice, no temeré mal alguno. Así que aquellos que imaginan a David con el arpita, un adolescente esquelético, ahí cantando cancioncitas en el desierto, no saben lo que era David. Era un joven muy valiente, muy fornido, porque para doblarle la quijada a un león hay que tener fuerza, acostumbrado a la soledad, acostumbrado al peligro, y dice, no temeré, pero no porque yo soy valiente, porque tú estarás conmigo. Incluso tampoco podemos asegurar de qué manera seremos cuidados en medio de la dificultad. ¿Ha pensado en las diferentes maneras en que Dios pudo haber protegido a Daniel? Todas las cosas que Dios podía haber hecho acá en esta situación. ¿Lo ha pensado? Yo lo pensé en la semana y dije, ¿cuántas cosas podía haber hecho Dios acá para cuidar a Daniel, no? Podía haber quitado la piedra de la entrada del foso, sencillamente porque Dios manda a un ángel que saque la piedra y listo, podía haber hecho eso. Lo hizo en verdad cuando mandó un ángel, sacó la piedra de la tumba de Cristo. Podía haber trasladado a Daniel fuera de la fosa sin siquiera haber tocado la piedra. Tiene poder para trasladar a una persona a través de la materia, lo tiene Dios y lo podía haber hecho. Podía haber ocasionado un terremoto, como pasó con Pedro en la cárcel, ¿sí? Un terremoto y que se abra una salida entre las rocas. Podía haber compungido el corazón de sus enemigos y hacer que arrepentidos los liberasen. Y eso podía haber pasado también. Tantas cosas podían haber pasado, ¿sí? Podía haber dejado que los leones lo matasen a Daniel y haberlo resucitado. Y al otro día, resucitado, qué maravilloso milagro hubiese sido delante de todos los persas, los medos y los persas, ver a un hombre que fue muerto por el león y resucita. Podía haber hecho eso. Resurrecciones en el Antiguo Testamento hay más de una. Podía haber pasado eso también. Y Abraham pensaba que su hijo en realidad, al ser entregado a la muerte, iba a venir resucitado porque Dios es poderoso para hacerlo. Podía con su omnipotencia y su infinita sabiduría Dios haber hecho 1000 cosas para librar a Daniel en esta situación. ¿Pero qué hizo? Solo cerró la boca de los leones, nada más. Y con eso fue suficiente para que Daniel sea cuidado en el foso. ¿Por qué lo hizo así? Bueno, no espere que yo se lo responda, no lo sabemos. Solo podemos decir que esa fue la manera en que Dios decidió glorificarse a sí mismo. Él quiso mantener a Daniel toda la noche en la oscuridad de aquel foso maloliente con los leones hambrientos, diremos, pero disfrutando de la paz que trae la comunión con él. Algunos al leer esta historia dicen, no, pero esos leones ya habían comido. Usted sabe que si el león come, no ataca. Ya está, ataca para comer nada más. Pero después cuando lanzaron a los enemigos de Daniel, los despedazaron enseguida, muestra que estaban hambrientos esos leones. Pero Dios quiso mantenerlo ahí para que Daniel, en medio de esa oscuridad, de ese mal olor, de ese pozo, disfrutase de la más bella comunión con el ángel del Señor.
Dios envió su ángel no para sacarlo del foso, ¿no? ¿Qué pasa si estamos en una dificultad como Daniel y viene el ángel y dice, che, ¿qué cerrarle la boca a los leones? ¡Sacame! Y vos tenés poder para sacarme. No, el ángel venía con una orden, cerrarle la boca a los leones. No entró para sacarlo del foso, sino para cuidarlo mientras permanecía dentro del foso. Toda una noche. Los leones estaban hambrientos, sin embargo, no se sintieron impulsados a atacar a Daniel. Pero cuando sus enemigos fueron lanzados al foso, fueron despedazados al instante. Algo sobrenatural sucedió esa noche. No hubo una luz brillante. No apareció una nube gloriosa cubriendo a Daniel como un aura alrededor del santo de Dios. No fue rodeado de una llama divina que impidió que los leones se acercasen a Daniel. Simplemente cerró la boca de los leones, le quitó el instinto de querer comer o los sació de hambre de manera milagrosa en ese momento. No sintieron el impulso de comerlo. Eso nomás. Y eso fue un milagro. O sea, me imagino a Daniel contando esto en un testimonio en alguna iglesia. Dios me guardó en el foso. Un milagro como me guardó de la muerte. ¿Qué hizo? Le cerró la boca a los leones. No, pará, contame algo más maravilloso. No, le cerró la boca a los leones. Maravilloso. Hermanos, si no asimilamos bien la idea de que atravesar por dificultades es parte del trato de Dios con los suyos, podemos llegar a experimentar mucha frustración y perdernos el beneficio de ser bendecidos en el proceso. ¿Sabe que nosotros estamos tan ansiosos de que Dios nos libere, que no aprovechamos el proceso? En el proceso en que Dios nos hace atravesar una dificultad, Dios está haciendo algo ahí. Y si no estamos tan ansiosos, ¿cuándo llega la liberación? ¿Cuándo llega la liberación? ¿Cuándo Dios me libera? No aprovechamos el proceso de aprender y no recibimos el beneficio de ver la gracia de Dios tratando con nuestros corazones en medio de la dificultad. Pero Daniel lo aprovechó, se quedó ahí en comunión con el ángel del Señor en ese momento. Incluso podemos llegar a culpar a Dios porque podemos esperar algo que Él nunca nos prometió. Podemos incluso llegar a pensar que vivir en piedad no tiene sentido. Mira vos, ahora me cuido, no ando en pecado. La verdad que ando fielmente con el Señor y mira todo lo que me pasa. Podemos llegar a pensar que vivir en piedad no tiene sentido como lo hizo Asaf en el Salmo 73, quien llegó a tener envidia de los malos porque no pasaban aflicciones como los justos. Hasta que entrando en el templo de Dios comprendió el fin de ellos y que la piedad no tiene como fin liberarnos de problemas, sino permitirnos disfrutar de una plena comunión con Dios. Por eso Asaf termina el Salmo diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen. ¿Cómo estaba este hombre cuando escribió esto? Estaba vivito y coleando, dice, mi corazón y mi carne desfallecen. Todavía no es que estoy liberado del problema por el cual yo tuve envidia de los incrédulos, de los arrogantes. No, todavía desfallece mi corazón. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y quizá para esto Dios lo puso a Asaf en aflicción, para que él pueda encontrar su todo en Dios, y no en las riquezas, y no en la comodidad, y no en el bienestar, y no en las amistades, sino en Dios, hasta que Asaf aprenda a decir, todo está en ti, mi todo está en ti. En la tierra ya nada deseo, si no estoy en plena comunión contigo. Tremendo. Perdón. Y tenemos en último lugar la conclusión del relato, versículo 25 al 28, que también hemos leído, ¿no? Darío quedó impactado por la manera en que Dios libró a Daniel, y él dijo que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. El perfil bajo de Daniel, qué tremendo, ¿no? Su actitud serena y sumisa permitieron que los ojos de todos estén puestos en el poder de Dios y no en la fidelidad de Daniel. Quien miraba la fidelidad de Daniel era Dios desde los cielos. Pero todos ahí, Daniel se comportó de tal manera que los ojos de todos fueron puestos en el Dios de Daniel.
Darío dijo que todos tiemblen ante Daniel, no, ante el Dios de Daniel. La vista fue puesta en Dios en ese momento. Daniel logró que todos, de manera humana decirlo, puedan fijar su vista en Dios y no en él. Y no en él. Daniel había confiado en su Dios. Eso lo vemos en el verso 23. ¿Cómo se supo eso? Nota el verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Esa es la síntesis de toda la historia. Había confiado en su Dios. ¿Cómo se supo eso? ¿Cómo se supo que él confiaba en su Dios? Porque hizo la voluntad de Dios, incluso a riesgo de su vida. Por eso se supo que él confiaba en su Dios. Este es un nivel superior de confianza, hermanos. Confiar cuando la voluntad de Dios no implica riesgo alguno es relativamente sencillo en verdad. Pero confiar cuando la cosa se complica, eso manifiesta una confianza superior en Dios. Si Dios nos manda algo, créame y les puedo asegurar eso, Él se va a encargar de los riesgos. Así que no deberíamos preocuparnos. No, pero si obedezco ahora voy a perder. No se haga problema. Dios ya está previsto en su voluntad los riesgos que conlleva obedecer a Él. Así que eso no se haga ningún problema. Cuando Cristo mandó a los discípulos a predicar y evangelizar a los demás pueblos, a las demás ciudades de Jerusalén, de Israel, dice la Escritura que fue Cristo a predicar a las ciudades de ellos. ¿De quién de ellos? De los discípulos. Él se encargó de los familiares de los discípulos, de ir a predicarles a ellos. Ustedes vayan y hagan lo que yo les digo. Yo me encargo de las preocupaciones de ustedes. Ustedes se preocupan por sus familiares, yo voy a ir a la ciudad de ustedes. Yo me hago cargo de los riesgos. Yo me hago cargo de los riesgos. De Abraham se dice que creyó en esperanza contra esperanza. Creyó cuando no había nada en qué confiar más que la palabra de Dios, más que la promesa de Dios. Por eso permaneció en la tierra prometida como extranjero sin poseerla. Pero creía que Dios cumpliría su promesa. Su confianza en la fidelidad de Dios inspiró su obediencia. En Hebreos se nos dice que cuando Abraham fue probado, ofreció a Isaac pensando que si Isaac moría, Dios era poderoso para resucitarlo y así cumplir su promesa de formar una nación de su descendencia. Su confianza en Dios inspiró su obediencia a un nivel altísimo, dispuesto incluso a dar a su hijo, la vida de su hijo, en obediencia a Dios. Nosotros podemos obedecer incluso cuando todo está en nuestra contra, porque sabemos que Dios nos cuidará. Si la obediencia no se fundamenta en la confianza en Dios, tenderemos al temor, a la duda, siendo muy difícil que avancemos en su voluntad. Y hermanos, terminamos con esto. No hace falta esperar grandes obras para demostrar que confiamos en Dios. La obediencia en las cosas que a nosotros o a nuestros ojos son pequeñas pueden ser la evidencia de una gran confianza en Dios, tal como fue en el caso de la viuda que echó todo su sustento en el alfolí. Los religiosos que estaban mirando a la mujer viuda, anciana, que estaba echando su última monedita de centavitos en la ofrenda, la caja de ofrendas en el templo, para ellos decían, no echa nada, eso no es nada. Pero Cristo a los hombres dijo, claro, pero está echando todo lo que le queda. En proporción es más de lo que echan los demás, que es lo que les sobra. Pero echa todo lo que le queda, no le queda más nada. En proporción es más grande esa muestra de confianza en Dios que lo que hacen los demás. Así que no hace falta necesariamente estar pensando que hay que hacer algo muy, muy grande. Simplemente hay que mostrar fidelidad en las cosas pequeñas. Porque incluso conociendo a las personas vamos a dar cuenta, mirá vos cómo le cuesta a esta persona venir a la iglesia. Me doy cuenta que confía en Dios. Tiene problema en la familia, tiene conflicto en el trabajo, está problema con... Pero es fiel. Y ahí cuando los conocés y mirás vos, sí, confía en su Dios. Confía en su Dios. El Señor nos ayude, hermanos, a poder crecer en esto que era maravilloso, ver en el corazón de este hombre, que a sus 90 años estaba dispuesto a morir por simplemente no dejar de orar
para mantenerse en comunión con su Dios. Amado Dios, tú puedes hablar mucho, mucho, mucho más allá de lo que hemos dicho en este momento. Confrontar nuestros corazones y nuestras almas. ¿Con quién eres tú? ¿Qué veía Daniel en ti? ¿Qué veía Daniel en ti que no estaba dispuesto por nada ni por nadie a dejar su comunión contigo? Revélate ante nosotros, ante nuestros ojos, de la misma manera que te has revelado ante Daniel, para encontrar en ti una inspiración profunda, duradera, perdurable, de fidelidad y confianza en tu nombre. Deseamos eso, Padre. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.